Hola, bienvenidos y bienvenidas a este programa del Ciudadano. Hoy nuestro invitado es Felipe Portales. Felipe es sociólogo e historiador, ha publicado varios libros muy interesantes, muy importantes para conocer la historia de Chile. Al final hablaremos un poquito más del nuevo libro que está preparando. Y en esta conversación con Felipe trataremos de un tema que a Felipe lo apasiona, que es la concertación y la nueva mayoría. Felipe, tú has sostenido en reiteradas oportunidades en tus escritos como columnista que Edgardo Benninger fue el hombre que explicó muy bien el proceso que sufrió y que iría marcando lo que es la esencia de la concertación y que continuó con la nueva mayoría. ¿Podrías explicar mejor los propósitos de Edgardo Benninger? Perfecto. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Claro, si uno quiere tener una visión histórica y comprender efectivamente el proceso de la concertación, aparece la figura de Edgardo Benninger como clave, no solo porque hizo un libro muy interesante respecto de esto, sino que por su rol que tuvo directivo o de cerebro gris, se habla de la transición. Benninger fue el principal ministro de Elwin, incluso Elwin en un momento dijo que si le hicieran una estatua después de morir, le gustaría que estuviera al lado de Edgardo Benninger, como en Montt y Varas, ¿no? A ese nivel. Y Benninger crudamente reconoce que hubo un diseño del liderazgo de la concertación, para ser preciso, en el cual se llegó a una convergencia a fines de los 80, dice él, con el modelo económico de la dictadura, con el pensamiento económico de la dictadura, con el neoliberalismo. Y él dice convergencia que políticamente no se podía reconocer. Yo creo que aquí está el quid, está la esencia básica de todo lo que fue el desarrollo de la concertación y al final incluyendo la nueva mayoría. Es decir, no un diseño de transformación sustantiva del modelo refundacional que había impuesto la dictadura, sino que una legitimación, una consolidación y un perfeccionamiento de dicho modelo. Evidentemente con algunos cambios sociales para hacerlo más digerible a la población. Pero en definitiva, lo que se dio fue una visión y un designio político y un proyecto político muy diferente al que las bases de la concertación esperaron y creyeron en su lucha contra la dictadura. O sea que podríamos decir que un demócrata cristiano como Edgardo Benninger le fija la línea al resto de los partidos de la concertación, que eran partidos, el Partido Socialista, partido de izquierda, el PPD, un partido que se decía progresista. Bueno, ¿cómo se explica, digamos, que tan fácilmente los otros hayan seguido esta posición? Sí. Porque en la práctica lo hicieron. No, yo no personalizaría tanto el tema. Evidentemente que Edgardo Benninger fue el cerebro mayor, pero esto no quiere decir que él haya, como persona, se haya impuesto a todos y haya cambiado el modo de sentir de una coalición. Él representó, en el fondo, él fue el que mejor representó este ánimo general de cambio que experimenta el liderazgo de la concertación a fines de los 80. Y él lo articula, y él es el arquitecto mayor, digamos. Pero evidentemente que este proceso de cambio ideológico no fue producto de su voluntad, sino que él lo representó de manera excelsa, digamos. Pero evidentemente que esto era común en todo el liderazgo de la concertación, que por distintos factores muy complejos, que podríamos estar días analizando, llegó a la convicción, pero aquí tampoco hay que pensar de que hubo una, entre comillas, traición, una cosa malévola. Yo creo que el liderazgo de la concertación, por supuesto con un profundo autoritarismo y paternalismo,
llegó a la convicción de que había que ajustar el modelo que ya había impuesto la dictadura en función de cambios nacionales, de cambios internacionales, la caída de los llamados socialismos reales, el consenso de Washington, etcétera. Pero llegaron a una convicción de que eso era lo que le convenía a Chile, pero que evidentemente eso no podía, eso no era lo que las bases esperaban. Entonces ellos, como un padre que engaña a sus hijos, pero por el bien de sus hijos, ellos engañaron a las bases de la concertación y la han engañado, yo diría, básicamente hasta el día de hoy, manteniendo un discurso de centro Bueno, izquierda. eso es, digamos, no hablemos en términos éticos porque nos sirve para analizar este tipo de problemas. No, si No también podemos hay- decir que es malévolo, pero es parte de un proyecto. No, El pero proyecto también hay una... acuérdate que está la Constitución del 80. No, pero también hay un juicio ético. Sí, yo creo que también se puede hacer un juicio ético, pero no es el juicio ético de pensar que son tipos siniestros, que son tipos esencialmente malévolos, sino que el juicio ético va por el lado de que esto no es aceptable. O sea, de que uno se atribuya el rol de padre y que engaña a sus hijos, en la mejor hipótesis, también es inaceptable. O sea, eso no se puede dar en el plano social. Es un engaño. O sea, lo que nosotros fuimos objetos de un gran engaño en estos 28 años. Hemos sido sujetos de un gran engaño. Y eso es algo repudiable desde el punto de vista político y moral. Lo que sí, yo no quiero simplificarlo en el sentido de que había un esquema de traición, de compra, de degeneramiento absoluto. No. Pero sin perjuicio de que uno pueda, por supuesto, cuestionarlo ética y políticamente, uno tiene que tratar de ser lo más objetivo posible. Porque aquí no se trata de seres, como digo, malévolos, sino que de seres que muy profundamente autoritarios, que concibieron que Chile no podía seguir el rumbo que había sido señalado por la Concertación cuando fue oposición a la dictadura. No nos olvidemos que ahí se planteó el fin de las AFP, de las ISAPRE, el fin del modelo impuesto por la dictadura, un modelo muy coherente, muy consistente, un modelo neoliberal en el cual se privilegió al individuo y en definitiva a los grandes grupos económicos en la construcción del país. Se desarticuló el movimiento social que había sido tan difícil y tan largo construirlo a partir de décadas, a partir de la década del 20, el movimiento social popular, de clases medias, de sectores campesinos, obreros, empleados, etcétera. Todo eso profesionales se desarticuló con la dictadura y todo eso también fue mantenido por la Concertación. La Concertación mantuvo las bases fundamentales del modelo y no porque no haya podido cambiarla, ahí es donde está el punto clave, no porque no haya podido cambiarla, sino que porque su liderazgo modificó sustancialmente su proyecto histórico. O sea que los cerrojos no eran tanto, más bien eran un pretexto para no realizar cambios. Habían cerrojos objetivos, pero lo peor fue la modificación subjetiva que tuvo el liderazgo de la Concertación, que aprovechó muy bien los obstáculos objetivos. Y entonces la gente quedó con la idea de que eran fundamentalmente los obstáculos objetivos los que le estaban impidiendo a la Concertación avanzar en las transformaciones. Y no era así, era que el liderazgo de la Concertación, que había modificado su pensamiento, utilizó de manera, ahí sí, bastante maquiavélica, los problemas objetivos que había y los temores naturales que había, si también había, luego de la dictadura y sobre todo de la preservación de Pinochet como comandante en jefe durante 8 años, evidentemente que se conservaron muchos temores muy potentes dentro de la sociedad chilena. Pero yo creo que al final, y la historia lo va demostrando, si hubiera sido el temor, básicamente, el que tuvo el liderazgo de la Concertación, ese temor se habría ido cada vez disminuyendo. Pero eso no tuvo relación con el proceso histórico. En el proceso histórico la Concertación siguió consolidando el modelo neoliberal. Ya. La AFP continuaron. Te puedo interrumpir, mira, te voy a sí, interrumpir. Sí. La Concertación es algo abstracto, es un conjunto de individuos. ¿Habría responsabilidades? Cuando tú hablas de liderazgo, ¿estamos hablando de quién exactamente? Bueno, de todo el conjunto, si aquí
no es una Pero persona. hay algún que tuvieron un rol más importante. Bueno, ya lo he Ricardo mencionado. Lagos, por ejemplo. No, Benninger fue clave, por Ya. supuesto, Ricardo Lagos. Ya lo nombramos, demócrata el mismo cristiano. Patricio Elwin, Alejandro Fox, Carlos Minami. Bueno, lo que era la élite, Jorge Arrate, en un primer momento también como secretario del Partido Socialista, Gutenberg Martínez. Bueno, el conjunto de líderes que hegemonizaron a la Concertación prácticamente hasta el día de hoy. Por supuesto que hubo recambios generacionales, pero básicamente la impronta diseñada originalmente es la que ha continuado. El cambio mayor tuvo que darse en 2011, y ya derrotada la primera concertación con todo el movimiento estudiantil y todas las demandas que surgieron, evidentemente que la concertación no pudo seguir con el mismo estilo anterior. Pero lo que cambió fue el estilo, se incorporó el Partido Comunista en la nueva mayoría, se incorporaron algunas de las demandas de los estudiantes y se hicieron muy pocos cambios, pero básicamente el segundo gobierno que acaba de terminar de la Michelle Bachelet siguió consolidando y perfeccionando el modelo neoliberal de la dictadura. Antes de llegar al primer gobierno de Bachelet, ¿podríamos hablar un poco más del rol de Ricardo Lagos? Sí, yo creo que antes del rol de Ricardo Lagos es importante que los espectadores... Porque hoy día, en un diario capitalino del duopolio, el domingo pasado había una entrevista a 3 ex embajadores, ¿no? Y digamos conspicuos representantes de la Concertación. Y ellos están levantando, piensan que reinventarse como coalición para disputarle la conducción a la derecha es allegarse y levantar la figura de Ricardo Lagos. Si Lagos sigue siendo un hombre importante. Estoy hablando de Viera Gallo, estoy hablando de Gasmuri y de Ricardo Núñez, 3 ex embajadores concertacionistas. Sí, yo creo que, bueno, en no hay engaño, pero yo creo que antes de analizar la figura de Lagos, creo que es importante clarificar un poco más este viraje que experimenta el liderazgo de la Concertación a partir de fines de los 80, y que se va expresando en un conjunto de hechos que aparentemente no tienen explicación, pero que si se los mira con esta luz adquieren plena comprensión. Por ejemplo, el liderazgo de la Concertación hace algo que muy pocos saben, que ya el año 89, que hace a través de las reformas constitucionales del 89, regala la mayoría parlamentaria segura que tenía de acuerdo a los términos originales de la Constitución del 80. Para hacerlo fácil, pensando en que Pinochet iba a ser ratificado por el plebiscito del 88, se diseñaba un Congreso que le habría permitido a Pinochet tener mayoría parlamentaria pese a tener minoría electoral, porque la derecha históricamente siempre había tenido minoría electoral, que era plantear que las leyes se aprobaban con la mayoría solamente en una Cámara y un tercio en otra. Un modelo muy curioso en el cual, claro, Pinochet tendría el tercio de la Cámara y la mayoría artificial, pero mayoría en el Senado con los senadores designados. Pero Pinochet pierde el plebiscito y ese prospecto también le iba a ser favorable a la Concertación. ¿Por qué? Porque a diferencia de Pinochet, el seguro presidente futuro que iba a ser él, iba a tener mayoría en la Cámara de Diputados e iba a alcanzar a tener el tercio en el Senado, a pesar de los senadores designados. Porque con el número que había de senadores designados en relación a los senadores electos, iba a alcanzar a tener el tercio de todos. Entonces, habían condiciones legislativas para que la Concertación llevara a cabo reformas sustanciales importantes. Algunas no, por los quórums que se establecían, pero reformas del sistema laboral, sindical, de salud, de financiero, etcétera. Por las cuales se sigue luchando hoy. Claro, y que habría tenido esa mayoría, pero dada desde el primer minuto. ¿Y qué pasó? Que ellos prefirieron no tener esa mayoría y llegar a un acuerdo en el año 89, elevando los quórums a la mitad más uno en ambas cámaras. Con lo cual, esto nunca se dijo porque era muy vergonzoso,
la Concertación iba a perder esa mayoría que iba a tener segura. ¿Cuál es la explicación? Bueno, Benninger la dio, que la convergencia que se tenía con la derecha políticamente no se podía reconocer. Entonces, claro, el no tener la mayoría era muy cómodo porque a todo se le podía culpar a todo, a que ahora no teníamos mayoría. Perdón, eso implica, de cierta manera, que los medios oficiales, estamos hablando de los medios hegemónicos, tradicionales, del duopolio, de radios, fueron cómplices de este tipo de situaciones, porque ¿cómo es posible de que no fueron haya benefactores, analistas políticos, fueron beneficiados, comentaristas? no cómplices, no, fueron beneficiados. ¿Cómo iba a alegar la derecha por esto? Si esto era un regalo que se le hacía a la derecha. O sea, obvio, no, ellos no iban a hablar de eso. O sea, no jugaron su rol como medios, como dicen. No, ellos, pero si ellos... ¿Para qué están, digamos? Para decir toda la verdad, para No, pero si investigar, estos medios eran... transparentar, para informar Por a favor, la ciudadanía. no, por favor, pues si el Mercurio ha sido un actor político desde siempre. Y la tercera también lo fue, y sobre todo bajo la dictadura en que se subordinaron completamente. Entonces, eran actores políticos. Entonces, desde este punto de vista, eran beneficiados también, absolutamente beneficiados. Sí, lo increíble es que esto requirió de la voluntad de la Concertación para hacerse, y por supuesto de esto no han explicado nada. Todos en Chile, casi todos, estamos todavía engañados respecto de algo que se hizo en 1989. Esto es muy grave. Lo que pasa es que han tenido una capacidad de engaño enorme. O sea, la posverdad ya funcionaba en aquella época, porque ahora todo es posverdad. Posverdad. La manipulación, la posverdad ya funcionaba. Ese es un término que yo sí. no comparto, yo creo que es la mentira, en definitiva. Sí, sí. Pero eso viene de los albores de la humanidad. Y por supuesto que eso ha marcado, pero fuertemente, el devenir histórico de la Concertación. O sea, la Concertación que en los años 80 denunciaba absolutamente todo el modelo económico y social, no solo las violaciones de derechos humanos, las torturas y los desaparecidos, sino que la AFP, la ISAPRE, la ley minera, el plan laboral, etcétera, y que prometía modificarlo sustancialmente, se olvidó de eso después, pero se olvidó de manera hábil, porque en definitiva siguió planteando el discurso, pero ya claramente sin ninguna voluntad de llevarlo a cabo. Entonces, primero, regala la mayoría parlamentaria. Pero en la década del 2000, efectivamente alcanzó a tener mayoría parlamentaria Lagos durante un año y medio, por factores que no vale la pena analizar. Y después la Michelle Bachelet en el primer gobierno tuvo mayoría parlamentaria durante 2 años. Y tampoco hicieron nada con esa mayoría en función de los objetivos iniciales del programa de la Concertación del año 89. Porque ya no creían en ese programa. Entonces lo olvidaron. Pero como además esto fue complementado con una operación tremendamente maquiavélica, de destrucción. Se habían neoliberalizado completamente. Es cosa de ver los ministros de Hacienda que tenían. Por supuesto. Todos neoliberales. Su orientación. Pero además a esto añadieron una cosa peor todavía, que tampoco se sabe, que es una operación de destrucción de los medios de comunicación teóricamente de la Concertación. A ver cómo es. El diario La Época, el diario Fortín Mapocho, las revistas APSI, Análisis, Hoy, posteriormente la revista Rocinante, el Plan B, etcétera, fueron destruidos por los gobiernos de la Concertación de manera muy sutil. Y esa era la política de Tironi y de Correa. Peor que lo que decían. No, porque Tironi al menos Tironi decía que la mejor política de la comunicación era que no hubiera política. Ojalá hubiera sido eso. Eso significa confiar en el Mercurio. Tener como portavoz de las políticas de la Concertación al Mercurio y a la Tercera. No, es que fue mucho peor. No es que no tuvieran política, la tuvieron, pero la tuvieron para destruir los medios que se suponía que eran propios. Porque en el fondo, estos periodistas que habían dado la lucha contra la dictadura no experimentaron este viraje hacia la derecha. Entonces, evidentemente, la Concertación neoliberalizada quedaba expuesta a que crecientemente estos medios que no habían experimentado ese viraje empezaran a criticarla fuertemente. Sí. Se convirtieran, en definitiva, en los reales opositores comunicacionales al liderazgo de la Concertación. Entonces se entiende por qué hicieron una política aparentemente demencial, pero que es bastante razonable,
que era negarles el avisaje estatal. Hubo una operación de negar absolutamente, así como lo había hecho la dictadura, lo siguió haciendo la Concertación, de negarles el avisaje estatal a todos los medios, a todos estos medios. Además, les bloqueó fondos de ayuda holandesa que se les prometieron. Se los bloquearon el gobierno de Aylwin. Es decir, hubo una operación sistemática que en el fondo fue de destrucción y por eso desaparecieron todos estos medios en la década de los 90. Es una historia increíble casi, pero que debe ser reflotada y que curiosamente, pese a que hay testimonios de ello, todavía no pasa a ser de conocimiento público. Juan Pablo Cárdenas, por ejemplo, lo ha denunciado en numerosas oportunidades. Aparte de él, no muchos bueno, lo han hecho. Farideh Serrán lo ha hecho Lo que respecto te demuestra una mansedumbre de parte del periodismo chileno con respecto a las políticas del Estado en el sentido de aplastar medios que investiguen y busquen la verdad. Bueno, ahora está CIPER, digamos que como que la excepción... Sí, bueno, hay medios como el nuestro, que por suerte que estamos acá. Claro, pero hay que decirlo. Pero hay que reconocer que no son medios que llegan a la gran masa de la población. Entonces, desde ese punto de vista, se mantiene este sistema de desinformación bastante generalizado. Y como digo, yo creo que en esto, evidentemente que ha habido una responsabilidad de los sectores sociales y políticos de izquierda de no haber resaltado, pero como un punto prioritario absoluto, esta destrucción de los medios y todo lo que eso implica. O sea, hay una operación muy vergonzosa, muy lamentable, muy terrible, digamos. Lo que habla muy mal de la democracia chilena, porque para que un sistema democrático funcione saludablemente, con vigor, se necesita lo que podemos llamar los perros guardianes de la democracia, que son los medios. Pero claro, pero además... Eso es lo que se enseña en la escuela de periodismo. Claro, es que lo que pasa es que aquí en Chile no tenemos una verdadera democracia. Ese es otro gran engaño. O sea, y eso de alguna manera se ha ido asumiendo, de que con la constitución que tenemos, por muchos remiendos que se le haya hecho, tenemos la constitución de Pinochet. Y ahí tenemos a Lagos, por ejemplo, es una constitución de Pinochet, pero firmada por Lagos. Y esto es una cosa muy impresionante lo que pasa en este país. Si ustedes ven la constitución que tenemos, no está firmada hoy día por Pinochet. Desde el 2005 está firmada por Lagos y por todos sus ministros, incluyendo a Ignacio Walker, incluyendo a Francisco Vidal, incluyendo a Sergio Vidal, incluyendo, etcétera, muchos. La misma Yarna Proboste, etcétera. Entonces, que suscriben la Constitución del 80, que tuvo modificaciones y sacaron la firma de Pinochet. Pero no ha cambiado lo esencial. O sea, entonces, no tenemos una democracia efectivamente todavía. No tenemos una constitución generada efectivamente por el pueblo. Tenemos una constitución que fue impuesta por la dictadura y que ha tenido algunos remiendos, positivos algunos, pero que no ha modificado su esencial carácter autoritario y neoliberal. Entonces, desde eso estamos partiendo. Y eso la Concertación en el fondo lo ha validado. Por supuesto que ahora en el segundo gobierno de Bachelet hubo toda una farsa, porque al final se ha demostrado que fue una farsa, de pensar que se iba a establecer una nueva constitución. Pero al no hacerlo a través de los mecanismos idóneos, una que era farsa que logró embaucar. Embaucar a mucha gente, por supuesto, si hemos estado embaucados mucha gente desde hace muchos años. Y que logró su propósito. Y que logró su propósito, por cierto. Pero que terminó en la farsa grotesca de que al final, así como lo de Punta Peuco, que fue otra farsa grotesca, se hace una constitución que ni siquiera a los partidos de la Concertación y de la nueva mayoría lo conocieron, un texto que se entrega al final, creo que en la última semana o en la penúltima semana, se entrega como una especie de legado, y una ridiculez, eso va a ir a los archivos simplemente. Entonces, si ese es el drama, que tenemos un liderazgo de la Concertación, ahora nueva mayoría, que ha sido... hoy en crisis. Sí, hoy totalmente en crisis, pero que cumplió un rol, a mi juicio, nefasto en la historia de Chile, porque, en definitiva, legitimó, consolidó y perfeccionó el modelo refundacional neoliberal que impone la dictadura. Además, lo hace... era el único actor que podía hacerlo, porque la derecha estaba imposibilitada de legitimar
consolidar y perfeccionar el modelo que había impuesto a través de la violencia. La derecha no habría podido hacerlo, por mucho que hubiese querido. El único que podía hacer ese rol era la Concertación. Entonces es muy patético, es muy patético. La centroizquierda chilena en el fondo se prestó para legitimar lo que la derecha había impuesto a sangre y fuego. Con algunas reformas, evidentemente, pero básicamente lo que hoy día vivimos es el modelo impuesto por la dictadura, estructuralmente. AFP, ISAPRE, plan laboral, ley minera, universidades con fines de lucro, el sistema educacional escolar, LOCE transformado en LEGE, liceos públicos venidos a menos totalmente, un sistema tributario, financiero, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que hemos heredado. Entonces, lo que hemos heredado en gran parte en virtud de la legitimación que hizo la Concertación, que tuvo mayorías sistemáticas, se suponía para hacer otra cosa, y se viraron y se transformaron en los adalides, en los que complementaron, porque cuando se decía, no, es que la Concertación por último es el mal menor, no, ojalá hubiese sido el mal menor, fue el complemento de la derecha. Lo que la derecha había impuesto a sangre y fuego, la Concertación lo consolida y legitima democráticamente. De esta forma se transformó en un complemento, no en un mal menor. Y eso es lo que todavía hay millones de gente que todavía está engañada en este mundo. Pese a que evidentemente que ha habido mucha gente que se ha ido dando cuenta de esto. Ahora, el triunfo de la coalición de derecha conservadora neoliberal de Chile Vamos con Piñera a la cabeza, un empresario, es una derrota del proyecto concertacionista. Podemos decir que esta alternancia es la derrota. Y el nuevo actor que aparece es el Frente Amplio. Hoy día se abre una situación algo particular. ¿Qué habría de particular, de relevante, de significativo en esta situación abierta hoy día? Bueno, sin duda que el surgimiento del Frente Amplio genera expectativas bastante razonables de que pueda haber un cambio futuro. Pero eso no va a ser fácil, porque en definitiva la consolidación que sufrió el modelo, que experimentó el modelo refundacional de la dictadura ha sido muy fuerte, muy sólido. No solo por la estructura, sino que por la mentalidad. O sea, yo creo que hubo un cambio, quizás el mayor éxito todavía de la dictadura fue cambiar la mentalidad de los chilenos. Y eso fue reforzado, por supuesto, por la Concertación, una mentalidad individualista, una mentalidad de corto plazo, una mentalidad de que hay que rascarse con sus propias uñas, que es bastante lógico también porque no tiene muchas alternativas, porque al destruirle los movimientos sociales, tampoco la gente tiene juntas de vecinos fuertes, sindicatos fuertes, movimientos cooperativos. ¿Para qué hablamos de los partidos que han dejado de representar a la población? Los partidos de la Concertación dejaron de ser representantes de la centroizquierda real. Entonces la gente también queda muy vulnerable, muy atomizada. Entonces también, bueno, ya, pues si se le ofrece crédito, si se le ofrece por último este camino para que su familia pueda tener mayores ingresos, bueno, la gente tiene que aprovechar eso, pero se va poco a poco también acostumbrando a que su proyecto es su proyecto personal. Y de alguna manera ese ha sido uno de los mayores éxitos que tuvo la dictadura y vergonzosamente la Concertación contribuyó a generar esta mentalidad individualista y también no solo individualista, sino que también como resignada, como conformista, como atomizada. Pero no olvidemos que el 2012 hubo un movimiento estudiantil poderoso. Sí, pero que impugnó el modelo. Sí, fue un primer elemento importante. Rebeliones en Aysén. Sí, pero eso fue muy local, muy acotado. Tampoco yo creo que fue excesivamente sobrevalorado. Manifestaciones ambientalistas contra Hidro Aysén. No, sin duda que eso ha sido positivo. Y más tarde no más AFP. Es decir, hay una capacidad de respuesta. Ha habido, sí, claro, y por eso organizaciones y por eso que estamos en otro escenario. Populares. No, claro, y por eso que estamos en otro escenario. Pero es tal la consolidación de ese modelo que todo esto que ha habido, positivo, es todavía muy insuficiente. Pero a lo que no se ha pasado, estamos de acuerdo en eso, es un cierto umbral
el ir más allá y coordinarse y dotarse de un proyecto. Claro, y eso es un proceso lento, un proceso complejo, porque otra de las cosas que deja la dictadura y que confirma la Concertación es no solo una sociedad muy individualista, sino que además muy desconfiada, con muy pocos elementos de asertividad. Entonces, las encuestas dicen que Chile es de los países donde la gente menos confía, no solo en las instituciones, sino que en las demás personas. Entonces, evidentemente que la construcción política alternativa, la construcción social alternativa, se hace muy difícil, porque estamos en un ambiente de enorme desconfianza. Eso lo logró, en el fondo, la dictadura, o sea, generar una sociedad atomizada. Y eso es muy difícil revertirlo. Es muy difícil porque no es una cuestión de, ya, hagamos esto, ya, estamos conscientes de esto, listo. No, hay un conjunto ya de cosas atávicas que es difícil ir modificando. Y esto se va logrando también con cambios concretos de actitud. O sea, por ejemplo, el Frente Amplio, que yo creo que es una expectativa muy positiva. 22% en las últimas elecciones, lo cual es... Pero tiene que tener un cambio de conducta sustantivo también el Frente Amplio si quiere liderar un proceso de democratización. Tiene que democratizarse a sí mismo concretamente. Cuando uno ve, por ejemplo, hay signos que son preocupantes en este sentido. Cuando uno ve, por ejemplo, que el gobierno de Piñera convoca a comisiones. Bueno, eso lo hizo Bachelet antes. Eso no le da sello de positivo o de negativo. Pero lo esencial sería que en el Frente Amplio hubiese una respuesta conjunta, ya sea para sí o para no. En la política siempre hay alternativas, aquí no hay un dogma. Puede ser que sea bueno ir, o puede ser que no sea bueno ir. Que sea una buena táctica. Claro, pero lo que es lamentable de todas maneras es que algunos vayan y otros no. O sea, eso no funciona bien. No solo desconcierta, eso no es construcción alternativa de una política. Entonces, claro, es un punto muy importante, porque no es un detalle. Y esas cosas tienen que ser modificadas. Te presento un dilema. ¿Sí? Hay algunos que dicen, vamos a las comisiones, hay que discutir ahí. Entre ellos se dirá, quizás demos la pelea ahí en las comisiones con las posturas neoliberales de Piñera. Otros dicen, no, las leyes se discuten y los grandes acuerdos se hacen en el Parlamento. El Parlamento, sabemos, está deslegitimado. Pero mira. Ahora, el actor social, el actor ciudadano, los movimientos sociales están fuera de esto. De estos dimes y diretes y tirones que se dan en la estructura institucional. Ese dilema. Bueno, es que hay un desafío ahí, primero, del Frente Amplio de incorporar efectivamente a cada vez más gente dentro de sus orgánicas. Y que sean orgánicas efectivamente representativas, no reproducir el modelo de partidos políticos de la Concertación, que son partidos elitistas, populares, eso de partida. Pero en último caso, en esto de que participar o no en las comisiones, yo no creo que haya una respuesta dogmática. Pero tiene que ser... darse un congreso de orientación. No, pero tiene que ser... Eso lo puede hacer. No, pero lo que tiene que ser, no lo han hecho. A mi juicio, lo que tiene que ser de todas maneras es que sea una conducta colectiva. Que todos participan o todos no participan. Ese es el punto clave. El punto metodológico quizás, pero que es clave desde el punto de vista democrático. El participar en las comisiones no puede ser un pecado, o el no participar no puede ser un pecado. Lo que sí puede ser un pecado es que algunos van y otros no van, entonces queda la escoba. No hay un Frente Amplio que esté actuando políticamente unido. Ese es el punto. Ese es el punto central aquí. Perfecto. Muchas gracias, Felipe, por esta entrevista, y voy a mostrar estos dos libros que Felipe Portales ha escrito, muy interesantes, claves para entender la historia política chilena. Absolutamente. Sí, y hay otro que estás preparando y que sale luego próximamente. Estos se encuentran en todas las librerías, ¿cierto? Sí, Los mitos de la democracia chilena, Felipe Portales, volumen 1 y 2. Hay 2 volúmenes. Ok, hay otro más. Sí, son 2 volúmenes. Y Historias Desconocidas de Chile, que lo recomiendo especialmente porque este es un libro en el fondo más fácil de leer, mucho más corto, y donde se extraen algunos temas,
algunos episodios, algunos procesos muy importantes de la historia de Chile, en un lenguaje más histórico-periodístico, y ya salió el primer tomo y está por salir el segundo tomo, muy próximamente. Muchas gracias entonces, Felipe. No, gracias a ustedes.